Buenas noches para todos y bueno, qué maravilloso es en esta noche poder decir como lo decía esa melodía de esa maravillosa música que estaba sonando, ¿no? O sea, tenemos que tener una fe maravillosa que mueva montañas, ¿cierto? O sea, y que esa fe pueda actuar en cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que esa es una de las partes importantes del ser humano de tener esa fe y poder decir, hay montañas que hoy voy a mover con una fe que no dude de nada. Quiere decir que la fe, cuando la tenemos completamente y creemos en lo que Dios nos dice, pues no tenemos que dudar de nada para que Él pueda actuar. Y, y fíjense que esa fe está acompañada a través de ciertos cambios que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida personal, y dentro de esos cambios en la vida personal, pues tiene que ver con el bienestar en nuestras vidas y tiene que ver básicamente con lo que nosotros consumimos o con lo que nosotros comemos o con lo que nosotros nos nutrimos. Y cuando nosotros nos nutrimos, pues seguramente vamos a tener una mejor posibilidad de salud eh, que nosotros podemos, digamos, adquirir. Y con respecto a eso, habíamos hablado hace unos días atrás que cómo hacíamos para nosotros poder tener una mejor salud y habíamos hablado seguramente sobre algunos alimentos que nos aportan eso, lo cual quiere decir que es muy importante que los que estemos aquí reunidos tengamos muy presente que a través de una buena dieta o una buena elección de alimentos podemos tener la seguridad, la tranquilidad que estamos por un camino correcto con respecto a tener una mejor salud, ¿cierto? Y mire que el libro de Proverbios en el capítulo 17 el versículo 22 nos habla justamente sobre eso, de cómo nosotros podemos tener un bienestar y no un malestar. Es decir, que tenemos que saber elegir completamente lo que nosotros tenemos para poder tener una mejor salud, ¿cierto? Y con respecto a eso, pues el Señor nos dice en su palabra que Él quiere que nosotros estemos bien, que cada uno de nosotros no tenga nada, ¿ve? Y fíjense que el capítulo 17 de Proverbios, el versículo 22 dice así, el corazón alegre constituye buen remedio, es decir que un corazón alegre constituye un buen remedio. Y nosotros cuando tenemos una buena salud, pues seguramente nuestra actitud mental es diferente y distinta y seguramente nuestra armonía con lo que nosotros exteriorizamos seguramente irradia alegría. Y por eso el Señor dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Y luego ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene el malestar, dice así, más el espíritu triste seca los huesos. Cuando uno está enfermo, pues el espíritu está abatido, está triste, ¿cierto? Es decir, que tenemos como hasta un malestar físico y terminamos con un malestar espiritual. Y tal vez como lo decía esa melodía hermosa, dame esa fe para yo poder cambiar, para poder hacer ajustes en mi vida que me permitan tener un bienestar. Y ese bienestar está a través de lo que cada uno de nosotros comemos, ¿cierto? Y habíamos hablado justamente de que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es de un personaje muy famoso que seguramente todos lo hemos visto y escuchado, que se llama Hipócrates, ¿ve? Entonces nosotros tenemos que dentro de esos principios es elegir una buena alimentación para que nosotros tengamos una buena salud. La FAO estima que para el año 2050 seremos más de 9.000 millones de personas viviendo en el planeta. Tremendo. Es decir, que estamos casi que a puertas de ser una gran cantidad de gente en el planeta y esa gente en el planeta tiene que saber elegir de dónde es que provienen los nutrientes necesarios y cuáles son los patrones alimentarios para yo tener una mejor dieta. Dentro de ese paquete que se estima que seremos dentro de muy poco. Y cada vez nosotros encontramos de que la situación alimentaria en el mundo no es fácil. No es fácil. ¿Ve? Y fíjense que nosotros vemos justamente con respecto a eso, que a pesar de que el informe de la FAO dice que seremos 9.000 millones de personas viviendo en el planeta, tenemos que mirar cuáles son los patrones alimentarios que nos ayudan a que nos provean todos los alimentos necesarios, ¿cierto? Y dentro de eso, pues habíamos hablado de que es muy importante que nosotros comamos menos productos procesados que lo que hacen es que nos dañen a nosotros la salud, ¿cierto? Y vimos que tenemos que alejarnos por completo de aquellos alimentos que son
ricos en grasas hidrogenadas, pero malos para nuestra salud, ricos en azúcares, pero tremendos para el tema, digamos, de la diabetes, y ricos en la sal, pero y ricas en sodio, pero tremendamente complicados para nuestro tema, digamos, de tensión arterial. ¿Ve? Y dentro de eso nosotros tenemos que mirar que a veces las dietas sencillas y saludables es la que mejor nos conduce. Por esa razón es importante que sepamos qué es lo que nosotros estamos consumiendo en nuestra vida, ¿cierto? Para saber qué alimentación es la que yo tengo y saber cómo puedo tener mi salud. Es decir, que cada uno tiene la posibilidad de elegir el bienestar o el malestar a través de lo que come. Y fíjense que hay una cosa sencilla que usted y yo nosotros podemos tener en nuestra casa y que nos puede generar una excelente nutrición. Y esa excelente nutrición viene a través de un alimento que ustedes conocen bien, y es la avena. Y uno se pregunta, bueno, ¿y para qué es buena la avena? ¿Para qué es buena la avena? ¿Cierto? Y la avena es un grano de una planta que se llama avena sativa. ¿Ve? Y es una planta, es un cereal muy completo con gran valor nutricional que aporta excelentes beneficios para la salud. Y es muy importante incluirlo en nuestra dieta y no dejarlo fuera de nuestra dieta. ¿Ven? Ahora, es una cosa muy interesante que nosotros tenemos que ver. ¿Ve? ¿Para qué es buena la avena? ¿Y por qué hace parte de una alimentación saludable para que tengamos ese bienestar? Yo estoy seguro que todos en casa tienen avena. Ahora, hay una cosa interesante con respecto a esa avena cuando la preparamos. Traten de no usar lácteos en la avena. No, cojan la avena en hojuelas, ¿cierto? Calientan agua, hacen esa coladita que es interesante y al principio seguramente no le puede gustar mucho, pero con el tiempo va a terminar gustándole, ¿ve? ¿Y saben por qué? Porque la avena tiene los siguientes nutrientes, ¿cierto? Que nos ayudan a nosotros a mantener una mejor vitalidad, una mejor salud. Y dentro de eso nosotros encontramos que esa vitalidad, esa mejor salud, nosotros encontramos que a través de la avena, ¿cierto? Esos nutrientes contienen, por ejemplo, el magnesio, el manganeso, el calcio, el fósforo, el magnesio, el cobre, el zinc, el cromo. Y tiene vitaminas como la E, la biotina, la B1, la B2, la B3, ¿cierto? Y es muy importante que nosotros entendamos en esta noche que la avena es rico en aminoácidos esenciales. También aporta carbohidratos, ácidos grasos, también nos aporta fibra insoluble y soluble que incluye betaglucanos. Es decir, que la avena presenta una acción hipolismitante y cardioprotectora. Es un antioxidante y es un inmunoestimulante que sacia ligeramente, es un laxante y tónico del sistema nervioso. Fíjense que nosotros si tenemos avena en casa, podemos tener la seguridad que vamos a tener todos estos minerales, todas estas vitaminas, ¿cierto? Y todas estas acciones cardioprotectoras y inmunoestimulantes que nos ayudan a tener una mejor salud y principalmente con respecto al sistema nervioso. Ahora, yo sé que todos tienen avena en casa y yo estoy seguro que nosotros podemos tener la tranquilidad que podemos hacerla bien, pero acuérdate de no consumirla con lácteos. Y la pregunta es, bueno, ya vimos básicamente lo que son los nutrientes y la pregunta es, ¿y para qué sirve? ¿Para qué es buena? Es decir, ya vimos las propiedades y para qué es buena para tu salud y para mi vida, ¿cierto? Y para la mía, ¿cierto? La avena ha demostrado reducir los niveles de colesterol malo o lo que se conoce como el LDL en la sangre. Es decir, que la avena es importante consumirla para bajar el colesterol. También previene las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Ahora, estimula la respuesta del sistema inmunológico ante infecciones. Puede ayudar a controlar el apetito en adultos con sobrepeso. ¿Se acuerdan lo que vamos a hablar ahorita? Que la avena es interesantísimo porque es saciante en esas características interesantes que tiene. Ahora, y la avena ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, reduciendo las posibilidades de padecer diabetes. Ahora, yo creo que en esta noche todos podemos convencernos de que podemos consumir avena en la mañana y nos ayuda a mantener un tránsito libre intestinal regular. Es decir, que si nosotros queremos tener un mejor intestino, qué bueno que nosotros podamos consumir avena en la mañana. Favorece la regulación de la presión arterial y es una fuente excelente de energía. Ayuda a combatir el insomnio y favorece un buen descanso
resulta beneficiosa para personas con fibromialgia y estimula la rápida recuperación después de una actividad física. Es decir, todos estos beneficios que tiene la avena, nosotros debemos tenerlos bastante presentes. ¿Por qué razón? Porque mejoran todo esto, todo nuestro funcionamiento de nuestro sistema nervioso. ¿Ve? Ahora, también tenemos que entender y comprender que la avena es un cereal con beneficios buenos para el sistema digestivo, porque mejora los casos de estrés y fatiga mental. Y es un alimento favorable para personas con mala circulación sanguínea, ¿cierto? Ahora, qué interesante es eso cuando nosotros podemos encontrar estas propiedades en la avena. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí sabemos hacer avena, pero tal vez desconocíamos estos beneficios que el Señor nos ha dado a través de este grano de la planta que Dios ha creado, ¿cierto? Que son beneficiosos para nuestra salud y que tenemos que incluirlo en nuestra dieta con el único propósito del bienestar, porque aquí nadie quiere estar mal. Entonces tenemos que hacer ajustes en nuestra dieta que nos permitan tener una mejor salud y seguramente pidiéndole a Dios que nos ayude a controlar nuestro apetito y alejarnos de aquellos alimentos que no tienen los nutrientes necesarios y completamente alejarnos de todas las grasas hidrogenadas, azúcares y sales. Fíjate que es algo interesante que el Señor nos dejó a través de una planta sencilla como ese grano, que es beneficioso para nuestra salud. Así que yo creo que vale la pena incluir dentro de nuestra dieta lo que es el consumo de avena. Y fíjese que antes de orar por esta cápsula de salud, que Dios en su misericordia nos dice que Él quiere que nosotros tengamos un corazón alegre que constituye un buen remedio, ¿cierto? Porque la tristeza, el espíritu triste seca los huesos, es porque todos queremos tener una buena salud, pero depende de nuestra alimentación. Y antes del tema de esta noche, en nuestra oración de esta noche, fíjense que hoy quiero comentarles algo interesante para que todos lo sepan. Habíamos venido orando por una señora que se llama Emma Patiño y estaba en la UCI. Tremendo, mire que ella no movía ni las manos, ni los ojos, ni nada. Es decir, nadie daba algo por ella, solamente escasamente movía los ojos. Pues salió de UCI, ¿ve? Y está en su habitación. Y ha sido un milagro tremendo porque, pues ahí sí, como decimos muchos, es que nadie daba un peso por ello, pero cuando nosotros confiamos en el poder de Dios, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y por esa razón, cuando sientas esa necesidad de orar, hágalo con fe y dile a Dios que nos ayude a cambiar esos ajustes que necesitamos en nuestra vida y que Él hará esa obra milagrosa de restaurarnos con la ayuda nuestra. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. En cambio, Dios sí hará lo que nosotros no podemos hacer. Y el primer paso es lo que el Señor nos pide, cambiar nuestros hábitos alimenticios para que tengamos una mejor salud. ¿Ve? Y por esa razón, qué maravilloso uno poder contar en esta noche ese milagro tan tremendo que el Señor hace a través de la oración. Y muchos de los que tengan situaciones difíciles, escríbanos al chat, escríbanos al correo que ustedes tienen y desde luego seguiremos orando por cada uno de ustedes. Por esa razón, esta noche les invito a orar para que allá donde estén en su hogar, en su casa, cada uno de ustedes pueda tener la seguridad que Dios escucha todas nuestras oraciones y que Dios nos restaura y que Dios tiene ese milagro tan grande de saber que somos sus hijos y que Él quiere escucharnos. Así que vamos a orar en esta noche y todo aquel que quiera hacer una petición, escríbalo y nosotros la vamos a incluir dentro de las oraciones regulares de la semana por la salud de todos ustedes. Así que vamos a orar. Oremos. Queremos darte las gracias, Señor, en esta noche, porque Padre amado, tú siempre deseas que nosotros estemos bien. Tú siempre quieres que cada uno de nosotros goce de buena salud. Mi Padre amado, seguramente muchas veces nos equivocamos en ese proceso de elegir una buena alimentación. Y por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes y nos des esa convicción de poder alejar aquellos alimentos que no nos benefician para nuestra salud, para que tengamos vitalidad, para que tengamos energía, para que tengamos un corazón alegre y para que tengamos un espíritu radiante. Pero eso va basado a través de la obediencia y esa obediencia está a través de la fe. Y por eso en esta noche te pedimos, Señor, que tú nos renueves la fe para tener esa disciplina que tú nos pides para que tengamos un espíritu radiante y una salud excelente. Y Señor, en esta noche volvemos a dar las gracias
porque en medio de todos los avatares, el doctor Víctor Sánchez, Señor, viene recuperándose por tu divina gracia. Y él sigue en tus manos, Señor. Y tú eres un Dios poderoso, restaurador. Por eso te pedimos, Señor, que ese poder milagroso que solamente tú lo puedes hacer, porque tú dices en tu palabra que para los hombres las cosas son imposibles, pero para ti no hay nada imposible. Es creer con fe, con esa fe maravillosa de que en ti hay poder. Y Señor, gracias te damos en esta noche porque los resultados de Nancy Álvarez han salido favorables, Padre, y estamos tranquilos y seguros que tú guías esa cirugía y ella saldrá en victoria en tu nombre, Padre amado. Y Padre, porque podemos ver que esa niña Carla Giraldo que tiene 6 añitos y que estaba en la UCI, Señor, pero que ya salió de allá, sigue hospitalizada, pero podemos decir, Padre amado, que tu poder de misericordia ha ido sobre esta niña, Señor, y hemos visto tu poder en la recuperación. Por Leonor Ortiz, por Aurora Ruiz, por Pedro Martín Sánchez, por Rosalba Mendoza, que ellos siguen en tus manos, Padre amado, y vemos, Señor, de que tu poder se manifiesta. Y se manifiesta cuando nosotros abrimos nuestro corazón a ti en fe, en confianza en tu poder a través de la obediencia. Y por esa razón, Señor, queremos ponernos en tus manos en esta noche, todos los que estamos aquí, para que nos des esa fe, esa seguridad, esa tranquilidad, ese gozo de saber de que no estamos solos. Ayúdanos a tener esa convicción. Y te pedimos, Padre, que lo que nosotros luchamos y batallamos, que no podemos dominar, tu palabra, tu poder, se manifieste en nuestras vidas para tener una transformación que solamente da el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que estamos aquí todos, reunidos, Señor. Y por eso nos colocamos en tus manos en esta noche. Y Señor, hay muchas personas que hemos visto en esta semana, Padre amado, que tú las has restaurado y las has sacado de las clínicas. Porque hay personas que ya no están en tu lista de oración. Pero te suplicamos, Señor, que estas personas que ya han salido sigan, Señor, agarrados de tu poderosa mano en confianza, porque el compromiso contigo es para siempre. Por eso, Señor, muchas gracias por las bendiciones que hemos recibido. Y en esta noche queremos ir a estudiar tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que la bendición del Espíritu Santo acompañe a Nancy, a Yoli, a Tito, a Cecilia, a Yolín, a Flor, a Marta, a Alberto, a Janet, a Leida. Y Padre bendito, que tú nos des esa seguridad, esa tranquilidad, Padre amado, de que tú nos acompañas. Y antes de eso, Señor, rogar por la salud de Janet Lozano y también por su madre, por la señora Marlene. Señor, extiende tu mano de misericordia con mis hijas que te aman. Abrimos tu palabra en esta noche con tu bendición y con tu guía, porque es tu poder la que se manifiesta a través de ella. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. Pues lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, buenas noches para toda la familia Maranata. Quiero escucharlos saludando. Amén, amén. Buenas noches, ¿cómo están todos? Amén. Amén. Qué rico, qué alegría cuando nos podemos reunir. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Amén. Qué rico escuchar sus voces. Bueno, gracias. En esta noche vamos a hablar de un aspecto muy, pero muy importante y es del primer milagro de Jesús. ¿Qué aspectos se relacionan en ese primer milagro de Jesús? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era ese objetivo? ¿Y qué involucraba en ese primer milagro de Jesús? Si vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1, allí vamos a saber cuál es ese primer milagro. ¿Y qué dice la palabra del Señor?
¿Cuál fue ese primer milagro de Jesús? ¿Mm? El primer milagro fue el de convertir el agua en vino. Muy bien. Ese fue el primer milagro de Jesús. Vamos a ver aquí unos 4 aspectos muy importantes en este milagro. El primero es María, la mamá de Jesús. El segundo es los discípulos, que también estuvieron invitados a esa boda, porque fue en una boda. La tercera, ¿cuál era realmente la simbología de ese milagro? Y cuarto, ¿qué tiene que ver con una promesa maravillosa que nos está esperando? Así que les voy a pedir que me sigan en la lectura de Juan, capítulo 2, desde el versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Así que hasta ahí vamos a leer. Ustedes saben que cuando María fue anunciada de que iba a ser mamá, que iba a tener un hijo, María sabía, o bueno, ella debía entender y comprender que tener ese hijo no iba a ser un hijo cualquiera, no iba a ser un hijo solamente de su sangre, que era el Hijo de Dios. Y María debía comprender cuál era ese significado. ¿Qué significa llevar en mi vientre el Hijo de Dios? Así que yo no sé si aquí le estoy hablando a algunas mamás, y yo también me incluyo allí, que como madres nosotras tendemos a ser sobreprotectoras, mientras que Jesús, como niño, como adolescente, iba creciendo. Este hijo era muy especial con su mamá. Dice que era cariñoso, que era respetuoso, que era muy obediente, que era muy atento y que era un hijo totalmente diferente a los demás niños. Era un niño especial. Claro que era especial, porque era el hijo de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Así que cuando María veía que su hijo crecía, ella se acordaba de que este niño iba tenía una misión muy importante. Vayamos al libro de Lucas 2:35. En Lucas 2:35, si alguien lo tiene, a ver si alguien lo ha encontrado. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? Lucas 2:35 dice, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Muchas gracias. ¿Sabía María lo que le esperaba a su hijo? Sí sabía. Sabía María, ¿verdad? Y María tenía en su corazón siempre esa preocupación. María, a pesar de que lo veía a ese hijo y lo protegía y lo cuidaba, María también se enorgullecía de lo que su hijo hacía. Y yo creo que a todas las mamás nos pasa, ¿cierto?
porque nuestro hijo con apenas tan solo 3, 4, 5 añitos aprendió a leer y nosotras felices, ¿verdad? Unas madres orgullosas. O porque nuestro hijo caminó primero que el de mi familiar o el de mi vecino, ¿verdad? Somos orgullosas. Pues María no era la excepción. María se sentía feliz de su hijo, de los logros de su hijo. Solo que cuando Jesús ya fue un adulto y vemos que él tuvo que ir al desierto, tuvo que irse a preparar, el Señor lo mandó allí para que Jesús enfrentara una preparación también especial y regresara a cumplir con esa misión. María estaba preocupada por esos días porque Jesús se le había ido para el desierto. Apenas si escuchaba comentarios de que, ay, otra vez ya regresó Jesús del desierto. María estaba contenta. Otra vez le volvió el alma a María. Y cuando ella se enteró de que Jesús había regresado y se dio la oportunidad de esa fiesta y que fue invitada a María porque era una fiesta muy familiar, entonces María, claro, ella se sentía muy contenta porque Jesús iba a estar ahí. Ya mi muchacho va a estar al lado mío. Sin embargo, hay una parte muy importante. Si seguimos leyendo en el versículo 3, ya estando aquí reunidos en esa, una cosita, una generalidad, miren que por esa época también María estaba además preocupada por su hijo, estaba también triste porque José ya había fallecido. Entonces, eran como cosas, situaciones por las que María estaba pasando. Y en el versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Por qué María se dirigía a su hijo? No tienen vino. ¿Acaso María pensaba que Jesús podría resolver esa situación? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería que María sabía que Jesús podía resolver esa situación? ¿Por qué María le preguntaba? ¿Por qué María le decía a Jesús? Y en el versículo siguiente, allí dice, en el 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y resulta que cuando María estaba segura que Jesús podía resolver esa situación, que Jesús podía apoyar esa reunión, porque era importante para María. Cuando nosotros hacemos una reunión familiar, queremos que todo nos salga bien, ¿cierto? Queremos que todo salga perfecto. eh, eh, yo soy tan feliz cuando de pronto decimos, vamos a reunirnos y sabemos quién va a hacer los tamales, me pongo feliz. Porque yo sé que van a quedar muy ricos, ¿no, tía Flor? Porque sé que van a quedar muy ricos y voy a estar atenta y yo sé que todos nos vamos a gozar de esa reunión familiar. María también estaba feliz. Su hijo estaba con ella, su hijo podía ayudarles. Y cuando Jesús le da esa respuesta a María, ahí en el versículo 7, en el versículo 5, dice, y le dijo, de cierto os digo, perdón, en el versículo 5, respondiendo Jesús y le dijo, ¿por qué te dije? A ver si alguien me ayuda a leer ese versículo. Estamos en Juan 2, en el versículo 5. Perdón, ahora sí. Y su madre dijo, y su madre
dijo a los que, perdón, en el 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y en el 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Así que también podemos decir, bueno, ¿cómo le contesta Jesús a María? ¿Será que Jesús está siendo irreverente con la mamá? ¿Será que Jesús está siendo descortés con la mamá? ¿Ustedes recuerdan lo que dice Éxodo 20:12? ¿Alguien que por favor lo lea? Éxodo 20:12. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea? Abra su micrófono. Dice así: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, si Jesús había ordenado, si Dios, si nuestro Padre allá en el Antiguo Testamento nos enseña que debemos honrar a padre y a madre, entonces no era que Jesús estuviese siendo descortés con su mamá, no era que Jesús estuviese haciéndole un desaire a su mamá, no. Dice que así se respondía en la época, de tal forma que él le quería hacer entender a su mamá que él no podía hacer cosas sin que su padre se lo mandara. Mientras que María quería hacer verle a las personas que ella se sentía orgullosa de su hijo, mientras que María quería hacer ver que todavía era la mamá de ese ser maravilloso, mientras que María se quería enorgullecer de su hijo, Jesús estaba dando una razón muy válida. Sí, tú eres mi madre, pero primero está ¿quién? Está mi padre. Y recuerda cuando Jesús era pequeño que se le escapó a sus padres. Dice Jesús que él estaba haciendo la voluntad de su padre. Y le decía a sus padres, pero ¿por qué se preocupan? Yo estoy haciendo la voluntad de mi padre. Así que aún habiendo crecido Jesús, aún siendo grande, aún siendo adulto, Jesús siempre le dejó en presente a María que él obedecía a su Padre Celestial. Y a veces a nosotros se nos olvida que primero tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial antes que obedecer a los hombres. Sí, hay que honrar a padre y madre. Sí, tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero está en primer lugar los mandatos de nuestro Padre Celestial. Y Jesús quiso dejarnos ese ejemplo. Y en esta mañana cuando yo les digo, en esta noche cuando yo les digo, ¿por qué este milagro involucró tanto a María? ¿Cierto? Esta noche quiero decirles, ¿por qué? ¿Por qué Jesús le respondió así a su mamá? Así que cuando el Señor Jesús quería que María comprendiera y que hoy también comprendamos que nos está por encima de cualquier relación terrenal, está primero la relación espiritual, nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Esa debe estar por encima de todo. Y Jesús lo dejó claro. Y si seguimos leyendo en el versículo 6, y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Qué seguridad la que tenía María sobre ese hijo, ¿cierto? Y también nosotros debemos sentirnos cuando
ponemos a nuestros hijos en las manos de nuestro Dios, nosotros debemos estar seguros de nuestros hijos, de los pasos que ellos den. Si ya son grandes, debemos apoyarles, debemos aceptarles, debemos dejar que ellos tomen sus propias decisiones. Aunque a veces nosotros digamos, no, pero es que mi hijo, no. Cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en sus poderosas manos, tenemos que aprender a confiar en que el Señor no los va a soltar y va a estar ahí cerca de ellos. Cuando nuestros niños son tan pequeñitos, claro que tenemos que estar allí con ellos, de la mano, llevándolos, trayéndolos. Pero cuando ya son adultos, así como le pasó a Jesús, entonces María dice, hagan lo que él dice, porque tenía esa confianza en ese hijo maravilloso que ella tenía. Y allí en el versículo 7, y estaban en el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. O sea que no era cualquier vasijita pequeñita, ¿cierto? Eran vasijas muy grandes. ¿Y habían cuántas vasijas? ¿Cuántas tinajas? Dice que habían 6 tinajas. Y cuando seguimos en este relato, y María tenía esa confianza en ese hijo maravilloso, entonces ella estaba tan segura de lo que su hijo iba a hacer. Pero antes de hacer lo que la mamá, de que María le pedía, Jesús estaba seguro que primero lo que él iba a hacer no era por obedecerle a la mamá, ni por obedecerle a las personas, ni por complacer a los que estaban en aquella reunión. Sí era muy importante para Jesús esa reunión familiar. ¿Y por qué era tan importante para Jesús además? Porque era un matrimonio el que se estaba festejando allí. Y para Jesús, ¿qué tiene de importante un matrimonio? Nada más ni menos que para así cuando Dios estableció este mundo, cuando creó este mundo, Él bendijo la primer pareja, ¿cierto? Y por eso en la vida cristiana, en la vida espiritual es tan importante el casamiento, el que las cosas se hagan como el Señor quiere, con la bendición de Él, con ese formalismo divino, porque no es solamente ir y firmar un papel, no. El matrimonio debe ser tan sagrado que solo cabe una persona más en esos compromiso del hombre y de la mujer que se llama Jesús. Es tan sagrado y Jesús quería estar en esa fiesta. Él quería estar en esa reunión. Él quería compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus discípulos. Y entonces a veces nosotros creemos, es que ser cristianos es no ir a ninguna fiesta. Mucho cuidado con eso, porque es que es muy diferente irme para una fiesta familiar o para irme a una fiesta, a una discoteca. Son totalmente diferentes, porque se van a hacer cosas muy diferentes mientras que yo me voy a una fiesta familiar, a una fiesta en una discoteca, bueno, en cualquier otro recinto que no haya familiaridad. Bueno, entonces también podemos decir, bueno, como Jesús convirtió ese vino, esa agua, la convirtió en vino, entonces todos podemos tomar nuestros traguitos y pasarla delicioso. Aquí va el siguiente aspecto.
En el versículo 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. El Señor Jesús utilizó a esos hombres que estaban llenando las tinajas de agua, ¿verdad? Pero con su palabra, mire lo que él hizo. Cuando él entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior se sirve el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuál era la diferencia del primer vino que habían recibido? Era un vino que sabía muy diferente al que Jesús había hecho con solo hablarle a estos hombres. Vacíen agua, echen agua en esas vasijas. Y cuando ya se lo llevaron, ya no había agua. ¿Qué había? Había vino, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir, bueno, miren que está bien tomar vino, miren que no es malo. Bueno, entonces también vamos a ver que el Señor enseñó en su palabra, en el versículo, ya les doy la cita, que la encontramos en el Isaías 65:8. Por favor, busquemos Isaías 65:8. Y alguien que me busque, por favor, Proverbios 21. Vamos a leer primero Isaías 65:8 y luego Proverbios 21. Isaías 65:8 dice, así ha dicho Jehová. ¿Quién ha dicho? Jehová. Como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdiciéis, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. ¿Qué hay en una uva? En una uva dice, ¿cómo será de deliciosa la uva y el jugo de uva? ¿Y qué más encontramos en la uva? Que hasta aceite se puede sacar de la uva. Y el Señor Jesús utilizó esa fruta maravillosa para que se hiciese vino. Solo que, ¿qué hace el hombre? El hombre pervierte. Cuando sirvieron este primer vino, tenía alcohol y el alcohol embriaga. Mientras que el vino que hizo Jesús no tenía alcohol, porque el Señor Jesús usa lo maravilloso que Él creó. Y Él creó los viñedos, Él creó esa uva maravillosa, deliciosa, que se puede hasta curar enfermedades. Pero el hombre, ¿qué hace? El hombre permitía y hace que se añeje, que se convierta en alcohol, y ahí sí hace
sus maravillosos vinos que pues al mundo les parece deliciosos. Mientras que Jesús quiere hacer cosas maravillosas, buenas, el hombre quiere pervertir. Entonces, voy a leerles algo puntual. No sé si alguien encontró Proverbios 21. Si lo encontraron, por favor lo leen. Sí, Aidita. Proverbios. Proverbios 21. El vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Entonces Jesús no se iba a prestar para embriagar a los participantes de aquella maravillosa fiesta donde Jesús estaba. Entonces no nos dejemos engañar y no seamos engañados de que el vino es apropiado. Ni siquiera el que digan que es un vino de misa, ni siquiera se dejen engañar por eso, porque la palabra del Señor no miente. Dice, el don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte. El vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. Es un ejemplo, amigos. Ese vino es el que representa la sangre derramada de Cristo. Entonces, no nos dejemos confundir. Pero tranquila, Aida, es una copita. Solo una copita, eso no pasa. No, Jesús ni siquiera probó una copita. Mandó a que esas 6 tinajas fueran, ¿qué? Fueran convertidas en el mejor vino. Y este hombre que sabía de vinos dijo, qué delicia. Pero es que no lo había hecho un hombre. Fue el vino que el mismo Jesús había hecho ese maravilloso milagro. ¿Y por qué? Así como en este milagro se involucró a María, se involucró también a los invitados que también iban allí, los discípulos. ¿Por qué también estaban allí aquellos hombres, cierto? Porque ellos andaban con Jesús. Esos eran los amigos de Jesús. Eran bien importantes para esta situación, para este proceso y trabajo y misión que Jesús les estaba enseñando. Así que dice que en el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Miren qué belleza cuando nosotros somos testigos de milagros. Cuando nosotros nos damos cuenta de ese poder maravilloso. Cuando levantamos, nos despertamos y lo primero que es sentirnos que estamos vivos. Ese es el mejor regalo que el Señor nos puede dar cada día. Y si ese es el mejor regalo que el Señor nos puede dar cada día, ¿cómo debemos responder nosotros ante ese milagro de la vida? ¿Cómo respondieron los discípulos? ¿Cómo fueron transformados? ¿Qué fue lo que hicieron después? Hasta hoy nosotros tenemos ese anuncio de las buenas nuevas de salvación. Hasta hoy nosotros en este grupo estamos compartiendo las buenas nuevas. Así que
así como los discípulos aceptaron este mensaje, este trabajo de Jesús, hoy nosotros también estamos siendo llamados a aceptarlo. No a aceptarlo por obligación, no. No aceptarlo por compromiso con nadie, no. Al contrario, debe llenarnos de gozo, de alegría. El hecho de que yo no me embriague, no tengo por qué ser aburrida ni aburrido. El hecho de que yo no me la pase cada noche o cada vez que alguien me invite a una rumba o a una fiesta, no quiere decir que no sea una mujer o un hombre alegre. No quiere decir eso, porque el gozo me da la paz, porque la paz solo la puede dar Jesús. Así que cuando nosotros creemos en el mensaje de su palabra, eso es lo que nos debe hacer que seamos alegres, que seamos diferentes, que seamos divertidos. Y cuando Jesús vino y se congregó en esta fiesta, otro mensaje que nos quiso dejar es: no nos escondamos de las personas. Esa no es la misión que tenemos. La misión es el servicio. La misión es el compartir. La misión es darse. No es un claustro donde te dejan yo no sé cuántos años, cuántos días, cuántos meses. No, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ser contacto. El mensaje del Evangelio tiene que saber lo que le está pasando a las otras personas y en qué yo puedo ser útil o en qué yo puedo ayudar o de qué forma hacerlo. Porque a veces pensamos, no, es que ahora yo soy cristiana o soy cristiano y entonces me escondo. No, no, ese no es el mensaje. Esta fiesta también fue práctica para el Señor enseñar el mensaje del contacto, del servicio, de él estar alegres, contentos y sobre todo el del servicio. Y la última parte y aspecto que vamos a ver en esta noche, por favor, vayamos a Apocalipsis, el capítulo 19. Si alguien lo tiene, por favor, vamos a leer capítulo 19, el versículo 6, 7 y 9. Entonces, Apocalipsis 19, último libro de la Biblia, versículos 6, 7 y 9. Amén. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. Me decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Y el 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Bien, amén. Muchas gracias, Marlene. ¡Qué bendición! Así como el Señor Jesús inició su ministerio con ese tremendo milagro de convertir el agua en vino, ¿saben? El último y la última fiesta que se hará es cuando seamos llevados a esa gran fiesta en las bodas del Cordero. ¿Quién va a estar allí? ¿Quién va a preceder esa fiesta? ¿Quién? Cuéntenme. ¿Quién va a preceder esa fiesta? ¿O quién va a ser el anfitrión?
en las bodas del Cordero? ¿Quién? Cristo Jesús es el anfitrión. Amén. Es Él el que nos va a recibir. Es Él el que va a servir esa mesa de kilómetros que no alcanzaremos a imaginarnos, ni nuestra mente alcanza a imaginar esa gran fiesta. ¿Cuántos de ustedes quisieran entrar a esas bodas del Cordero? ¿Cuántos? Amén, amén. 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 ¿Saben? Así que Jesús está preparando esa fiesta para cada uno de nosotros. Él está esperando a que nosotros demos ese paso, a que como los discípulos lo aceptaron y veían esa enseñanza de Jesús cerca de ellos, así como los discípulos fueron transformados, así quiere Jesús que nosotros, que cada uno de nosotros seamos transformados para participar en esa fiesta de las bodas del Cordero, donde nosotros vamos a poder entrar y ya no es solamente estar en una fiesta, vamos a estar por la eternidad. Así que les dejo en esta noche con esta reflexión. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos llene de fe, de confianza, que así el mundo nos ofrezca la cantidad de fiestas que quiera, pero nosotros creemos es en las fiestas que nuestro Señor Jesús quiere a las que nosotros vayamos. Y esas fiestas que Él quiere de las que participemos es las fiestas donde nosotros podamos ayudar, disfrutar, compartir, estar donde nos necesite. Los voy a invitar para que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu Hijo maravilloso. Gracias por ese Hijo precioso que habitó la tierra y que nos dejó todas estas maravillosas enseñanzas. Gracias porque así como Él depende y dependía de su Padre Celestial, nos enseña que hagamos lo mismo nosotros. Ayúdanos para que esa fe no mengue, para que esa fe crezca cada día, para que seamos hombres de servicio, para que seamos hombres gozosos, con alegrías, aunque tengamos tristeza en nuestro corazón, porque como humanos los podemos sentir, pero tú estás listo a escucharnos, a entendernos y a darnos esas fuerzas que necesitemos en cada una de las batallas que se nos presenten. Amado Jesús, te pedimos que tú seas en cada uno de los hogares aquí representados, que tú bendigas cada hogar, cada familia, cada hijo, cada necesidad. Tú los conoces, Señor, que si son pequeños como madres, como padres, nos des la sabiduría, que si son adultos, nos des el amor, el respeto, la paciencia para con ellos. Amado Jesús, enséñanos a depender de nuestro Padre Celestial y a saber que tú estás listo como hijo a ayudarnos y a saber que tu Santo Espíritu también está cerca para nuestra ayuda. Danos una noche en paz y seguridad, pues todo lo agradecemos pidiéndote el perdón de nuestras faltas y en Jesús. Amén. Amén.